El concepto de presión implica que una fuerza es aplicada sobre una superficie o área. La fuerza se define como el producto entre masa y aceleración. La unidad básica de fuerza es el newton, que corresponde a la fuerza requerida para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa sea acelerado 1 metro sobre segundo al cuadrado. La presión se define como el cociente entre la fuerza y la unidad de superficie o área sobre la cual es aplicada. Es decir, que presión es igual a fuerza sobre área. La unidad básica de presión se obtiene con el cociente entre un newton como unidad de fuerza y 1 metro cuadrado como unidad de área. Esta unidad corresponde a 1 pascal. 100 pascales equivalen a 1 hectopascal y también a la milésima parte del bar, es decir, 1 milibar. 1000 veces este valor, es decir, 100.000 pascales, equivalen a 1000 hectopascales o 1 bar. Algo menos utilizados, 1 kilopascal corresponden a 1000 pascales, mientras que 1 megapascal a 1.000.000 de pascales. La presión atmosférica es la presión que la atmósfera ejerce sobre la superficie del planeta. La presión producida por los gases se debe al choque de las moléculas contra la superficie. Si tomamos una porción de atmósfera a modo de columna, tendremos que la longitud total de esa columna se reduce a medida que la altitud aumenta. Es por esto que a mayor altitud, menor presión. La historia relacionada con su medición se asocia a un hallazgo en relación a la dinámica de los fluidos. Si bien hay varios factores relacionados, el concepto esencial es que se requiere un gradiente de presión. El movimiento neto ocurrirá desde la mayor presión hacia la menor presión. Tomemos como ejemplo la subida de agua por una tubería. Debido a que el agua tiene masa, la presión que genera será para descender. Por lo tanto, para impulsarla se requiere algún sistema de bombeo que genere un gradiente a favor de la dirección deseada. Con un sistema adecuado, la presión y el gradiente pueden aumentar. Otra variante es producir este gradiente reduciendo la presión con un sistema aspirativo. Si el sistema logra extraer todo el aire, dentro de la tubuladura no quedará molécula alguna de gas colisionando y produciendo presión. Habrá alcanzado un valor absoluto de límite de presión, cero absoluto o vacío absoluto. Como dijimos, para que este sistema funcione se requiere gradiente de presión. Si en ambos extremos la presión es cero o tiene similar valor positivo, no habrá movimiento. Este gradiente tendrá un límite entre la presión cero de la aspiración y la presión que pueda haber en el otro extremo. Si esta última no aumenta, tampoco aumentará el gradiente. A medida que aumenta la altura, también aumentará la presión de la columna de agua y finalmente equilibrará el gradiente de presión generado por el sistema aspirativo. El agua no podrá subir, produciéndose la llamada cavitación. Se pensaba desde la antigüedad que el aire atmosférico no producía presión alguna. Su confirmación y medición se basa en el siguiente principio. Suponiendo un estado de equilibrio producido por dos fuerzas similares. La ausencia de una de estas fuerzas producirá un desequilibrio que hará evidente la existencia de otra fuerza. Por el contrario, si las fuerzas no ejercen efecto sobre este equilibrio, la ausencia de alguna no lo alterará. Un ejemplo de estado de equilibrio ocurre con el nivel líquido de recipientes que se encuentran comunicados. En estado de reposo tendrán el mismo nivel de líquido sin importar la forma y tamaño de los recipientes. El desequilibrio se obtiene cerrando herméticamente uno de los recipientes para evitar que el aire de la atmósfera incida sobre el nivel líquido. Basándose en este principio, a principios del siglo XVII, Nicola Berti tomó un tubo de gran longitud, lo llenó completamente de agua y lo selló por ambos extremos para evitar completamente el ingreso de aire. Introdujo el tubo en un recipiente que contenía agua y abrió el extremo inferior.
El agua del tubo comenzó a ingresar al recipiente. Sin embargo, esto no ocurrió con todo el contenido del tubo, debido a la presión que el aire atmosférico ejercía sobre el nivel líquido del recipiente. El nivel superior del líquido del tubo fue algo superior a 10 metros de altura. El espacio que iba a quedar por encima, donde ni siquiera iba a haber aire, corresponde al vacío. De esta manera, Berti probó dos ideas previamente no aceptadas: la presión del aire y la existencia del vacío. Poco tiempo después, Torricelli reemplazó el agua por mercurio, que es 13 veces más pesado, y obtuvo una columna de 760 milímetros. Volviendo a la columna de agua, vamos a tomar un hipotético centímetro cuadrado dentro de la tubuladora. Un centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Una columna de 10 metros de altura tendrá 1000 mililitros o 1 litro, cuyo peso es de aproximadamente 1 kilogramo. Por lo tanto, suele afirmarse que la presión de la atmósfera a nivel del mar es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Múltiples unidades se utilizan para referir la presión atmosférica: una atmósfera absoluta o UNATA, 10 metros de agua de mar o 10.33 metros de agua dulce, 33 pies de agua de mar o 33.9 pies de agua dulce. Estas últimas unidades de profundidad: 101.325 pascales, 1013.25 hectopascales o milibares, 1.01325 bar. Para el sistema anglosajón, 14.69 psi o libras de fuerza por pulgada cuadrada. La presión absoluta se mide con un barómetro que determina la presión del aire en relación al vacío absoluto. El valor de la presión absoluta es 0 en ausencia total de gas o positivo. No existe presión absoluta negativa. Otro dispositivo utilizado para medir la presión es el manómetro. Conceptualmente, consiste en un sistema sensor ubicado entre dos presiones. Con la misma presión de ambos lados del sensor, la presión registrada será 0. Por ejemplo, cuando no está siendo utilizado, marcará 0 porque ambos lados del sensor reciben la misma presión atmosférica. Cuando hay diferencia de presión, el sensor es desplazado de acuerdo a esta diferencia, y eso se muestra en una escala de medición de modo analógico o de modo digital. Tenemos entonces la definición de presión relativa, manométrica o gauge, ya que es medida habitualmente con un manómetro o gauge meter. La presión relativa toma como valor de referencia 0 a la presión del ambiente. Si bien la presión absoluta se mide con el barómetro, conociendo la presión atmosférica, podemos estimar la presión absoluta de un cilindro de gas utilizando el manómetro. La presión absoluta se obtiene sumando la presión manométrica a la presión de la atmósfera. También podemos conocer la presión relativa con la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Finalmente, un breve comentario en relación a estos dos términos habitualmente utilizados como sinónimos. La presión atmosférica suele referirse como presión absoluta, es decir, como presión barométrica. En algunas condiciones, la presión barométrica medida no es similar a la presión atmosférica. En las llamadas cámaras hipobáricas habrá presión negativa en relación a la presión atmosférica circundante. En cámaras hiperbáricas, la presión barométrica supera la presión de la atmósfera. Lo mismo ocurre en un avión. En vehículos espaciales, la presión en su interior no tiene relación alguna con la atmósfera.